por leer. Y te Así tocó a es. vos. Y hoy me Hoy. tocó a mí. Sí. Después de mucho tiempo que no me permitían hacerlo. Ah. Hoy tuvimos el placer de traer. Y yo dije, vamos a traer. Viste que estaba pensando, digo, Claro. hemos hecho este segmento desde el comienzo de año. Y en enero cada uno traía su libro. Por lo tanto, se hacía como, bueno, ya llegamos a un momento que Claro. tenemos tantos libros que yo en la biblioteca pensaba, miraba y decía, Ay, qué me está traje que no faltando, traje. claro. Sí. Y bueno, finalmente, entonces dije, bueno, tengo que llevar algo distinto, nuevo. Ujú. Y dije yo, bueno, es algo que en todas las casas tiene que haber. Claro. Creo que en otros países incluso, Ujú. que también tienen constitucional y otros que no lo tienen, también lo tienen en la casa, tipo es como fundamental. Claro, te lo hacen estudiar en la escuela. Exacto. Y bueno, por eso hoy trajimos, y ahí lo Yes. muestro, la Constitución Nacional, Ujú. muy importante, es como que te lo estoy vendiendo, parece, Claro. ¿viste? Para la cartera de la dama. El bolsillo del caballero. Claro, no sé si entra en el bolsillo, pero... Pero bueno, hay eso otras no. ediciones de bolsillo que son Claro, chiquititas. sí, sí, sí. Pero bueno, la Constitución Nacional creo que es muy importante, ¿no? Esta es la que rige en la Argentina, con la última reforma. La Constitución Nacional, para entender un poquito, es de alguna manera el organigrama de nuestro país, Claro. ¿no? Es la que pone un poquito de orden en la organización de nuestro país, y fue justamente en 1853, ¿no? Que conocimos la primera constitución Claro. de nuestro país, que puso fin a ese ciclo de guerras civiles, de enfrentamientos entre provincias. Es decir, acá se juntaron, se unieron todas para definir una orden, ¿no? de un país federal, Claro. ¿no? Y que se respeten, ¿no? Obviamente a lo largo de los años. Justamente está conformada por distintas partes. La primera parte, ¿no? En donde tenemos, bueno, las declaraciones, que son los primeros capítulos, los derechos y garantías. Después están los nuevos derechos y garantías, que se fueron sumando también con las reformas. Y por último, las autoridades de la nación. O sea, acá no solamente nos dan los derechos y las garantías que tenemos nosotros los ciudadanos, sino también lo que debe hacer o lo que puede hacer, ¿no? En cada uno de sus cargos, Claro. Nuestras autoridades. Es decir, lo que puede hacer un presidente de la nación, Sí. el ejecutivo, lo que puede hacer el legislativo y el poder judicial. Es decir, las atribuciones del Estado. Sí, Pame, que... Sí, ese, y también están los nuevos tratados de derechos humanos, ¿no? Los tratados, sí, se suman después los tratados internacionales que, bueno, tienen rango constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, que fue incorporado en el año 1994 con la última reforma, Claro. ¿no? En esa última reforma, además, se incluyeron también otro tipo de derechos que por ahí no estaban plasmados a lo largo de la historia, que fue la última gran reforma que tuvo el país. Creo que no sé si te ha prendido el micrófono. Bueno, y lo más importante que uno conoce de la Constitución cuando la abre, que es El preámbulo. el preámbulo, Que exactamente. de hecho ahí, cuando uno va al colegio y demás, a veces tenés que rendirlo y Ay, decirlo sí, de ¿no? memoria. Te lo Yo creo que pedían. me lo aprendí para rendirlo y, Y después listo, mi y cerebro... Me Exacto. acuerdo de los representantes y ahí Y nada está. más, y ahí terminamos. Claro, punto. Exacto. Bueno, la reforma fue sancionada, esta ley de la reforma fue sancionada en el año 94 Sí. y promulgada y entró en vigencia en el año 95, la reforma de la Constitución. Recordemos que la misma Constitución nos da los pasos a seguir para reformar la Constitución. Claro. Entonces no es que es tan sencillo como me levanto mañana Sí, y hago una que reforma. Claro, no. no. Tiene que Hay haber todo un una seguimiento, sí, y unos además pasos. y además tiene que haber también una idea en común Claro. de todos los partidos políticos de querer cambiar, porque no es que yo tengo la mayoría Claro. y decido, no, se necesita una mayoría, Un consenso. que me parece que estamos lejos de conseguirlo como se consiguió en ese año 94. Pero bueno, en el preámbulo justamente es una especie del espíritu de la Constitución y lo que justamente quiere tratar de dejar en claro a quiénes está dirigido, cuál es el objetivo, cuáles son, o sea, claramente nos deja en claro
el orden que sigue la Constitución. Y bueno, para mí está bastante bueno e importante que uno lo tenga. No te digo que uno lo lea, pero sí a veces cuando se habla mucho de la Constitución lo dicen, esto es inconstitucional, claro. ¿viste? O mal dicho, algunos dicen anticonstitucional y no. Y recordemos que cuando algo va en contra de la Constitución, automáticamente, ya sea una ley, ¿no? Automáticamente no entra en vigencia, claro. ¿no? Nada puede ir en contra de la Constitución. Que cuando uno en derecho hace la pirámide, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué está por encima de todo? Bueno, la Constitución está por encima de todo, de todas las leyes normales y comunes que tengamos, leyes ordinarias como le llamamos, y de los códigos civiles y demás, el código penal. Digo, la Constitución está por encima. De hecho, todo eso nace de la Constitución. Claro. Así que digo, nada puede estar por encima. Obviamente que está ahora igualado con los tratados y demás, que tienen rango constitucional, los tratados de derechos humanos, pero bueno, para tener en cuenta. Bueno, y después todas las reformas que tuvo a lo largo de los años, ¿no? Distintos gobiernos que quisieron, o distintos momentos de la historia argentina que quisieron tratar de cambiar la Constitución. Algunos se mantienen, otros no. Por ejemplo, la más importante, o por ahí una de las que se dice no fue una reforma porque no tuvo la mayoría, y se cuestiona, pero sí han quedado artículos de esa Constitución, que es la reforma del año 49, es donde se siguieron lineamientos de un constitucionalismo social. Claro. ¿No? Estamos hablando de la época de Juan Domingo Perón, donde se incorporaron derechos de segunda generación, los derechos laborales, que después, bueno, los fueron, o sea, de alguna manera lo querían maquillar para no dejarlos y no que quede, no quede esa constitución del peronismo, como le decían ellos. De hecho, hay muchos que ni siquiera la toman como reforma. Claro. Queda, claro, sí, la con anterioridad lo dije, y por eso no la toman como reforma, pero bueno, después. Digo, hoy tenemos en día el artículo 14 bis, claro, muy importante, ¿no? Para los derechos sociales, que justamente vienen de alguna manera sumados o reunidos en ese artículo, todo lo que esa reforma había plasmado. Así que nada, es una recomendación, obviamente que para mí muchos lo deben tener en la casa. Y quizás varias versiones, depende de la editorial y más. Yo tengo una que está pobrecita, que ya no da más. Claro, mi hermano cuando la estudió tiene una más nueva. Claro. Y así, ¿no? Sí, en la escuela siempre mayormente en construcción ciudadana, en el secundario. O en política, derecho también. O en política, derecho, si alguno tipo, depende, ¿no? La modalidad también, ¿no? En la escuela. Sí. Así que bueno, todos tenemos que haberla leído la Constitución en algún momento y entendido por qué, y creo que en estos tiempos que vienen también debemos tenerla presente, ¿no? Para sostener, un país tiene que respetar la Constitución por sobre todas las cosas, más allá de que algo no nos guste, no creo que se hizo con la intención de mantener, ¿no? En orden y garantizar derechos también. Garantizar sobre todo eso, ¿no? Las garantías constitucionales que están expresas acá en los primeros artículos. Así que bueno, les recomiendo. Mira, yo tengo hasta incluso marcado, tengo un artículo, a ver cuál es el artículo. Léelo, a ver. Artículo 19. Sí. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, es decir, ojo con lo que haces en la calle, ¿viste? Esas cuestiones, bueno, pero que si no ofenden al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solos reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Así que uno lo que hace dentro de la casa, si no afecta a terceros, si no afecta a la moral pública, al orden público, es decir, no solamente están reservadas a Dios, una manera de decir de que ningún magistrado se puede meter en lo que vos haces dentro de tu casa. Distinto es que vos ya afectes a un tercero o afectes a la moral y al orden público también. Claro. Y termina con: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿No? Eso también es fundamental, porque si no hay una ley que te prohíba hacerlo, sos libre de hacerlo. Hay veces que, como dice, hay leyes, hay normas que hay como una especie de gris, y muchos se agarran de esos grises para hacer, porque a mí no me dice que no lo tengo que hacer, yo lo puedo hacer. Esos grises. Pero bueno, hoy no sé por qué lo marqué, capaz que porque me lo preguntaron.
Claro. Exacto, mi papá me dio un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ¿no? En el tollback, pero ahora lo repasamos. Exacto, uno no puede estar desnudo en la calle, claro, ¿no? Porque eso afecta a la moral y al orden público, pero sí lo puede estar dentro de la casa. Claro. O sea, es algo tan normal como eso, ¿no? Digo, sí. No sé qué está pensando Pame, qué está pensando en claro. pero debo tener mucho calor. Chicos, estamos hablando de la Constitución. Pero bueno, me acuerdo de esos grises, sí. de cuando te acordás que robaban cables de luz y que la gente se enganchaba a la luz. Entonces, en ningún dice, en la Constitución no está prohibido, no está que no podés robar luz. Y tuvieron que armar de esos grises para que la gente deje de engancharse. Claro, no, o sea, la Constitución no ahonda en particularidades, ¿no? Que quizás uno lo da por sentado, pero bueno, claro, otros... no, obviamente, que claramente sí. Las leyes normales de lo que uno puede o no hacer en la comunidad, cada una... La ética personal de cada No, y aparte está en distintas leyes. Sí. Obviamente que a veces se agarran de estos grises o de lo que dice, pero es algo tan sencillo como eso, digo, no hay más. Y si alguno, por ejemplo, está por estudiar y no entiende, existen Constitución Nacional comentadas, ¿no? Comentadas en el sentido de que te explican con palabras más sencillas qué quiere decir ese artículo. Para algunos que por ahí se les complica porque uno lee así y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Por qué dice de Dios? ¿Por qué habla de Dios? Bueno, es una metáfora, se usan distintas metáforas para poder llegar, y como muchos mencionan esto, dice, bueno, mejor leer una Constitución comentada, como también hay códigos civiles comentados, en donde debajo del artículo tenés un comentario del autor, obviamente que hay muchos autores que lo hicieron, y ahí te va más o menos ayudando a entender un poquito de qué se trata cada artículo. Pero si no, también les recomendamos, Lau, que puedan sumarse y ver en la página web la Constitución Toma Mate. Claro, que ahí, qué mejor, está súper explicado, artículo por artículo, así que lo pueden revivir en YouTube, Radio Municipal FB, pero también en SoundCloud, Radio Municipal FB. Y Gustavo, el conductor, es profesor de Derecho, Teoría del Estado, en la facultad, no fue mi profesor, pero estuvo en la misma cátedra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, claramente se toma mucho, esto súper bien explicado, mejor que él nadie mejor que él nadie lo puede explicar, ¿no? Exacto, y tomando buenos mates, eso es lo más importante. Así que bueno, la recomendación, Constitución de la Nación Argentina. Y vos también nos podés recomendar algún libro, puede ser algún cuento también, al WhatsApp 11 68 98 75 92. ¿Quién sigue después de ese? Pame, bien, muy bien, Pame. Sí, ese me quedó algo de esto de la Constitución. ¿En qué lugar en estos grises se mete la justicia creativa? No entiendo. Viste que hay como toda una tendencia mundial que pasó en Brasil, pasó en Argentina con distintos jueces, donde se implementaba, ellos lo decían como la justicia creativa, donde en esos grises inventaban nuevas leyes. Bueno, metieron preso al expresidente, ahora presidente de Brasil, con este tipo de juegos. Claro. O sea, la Constitución no da lugar a ninguna, o sea, claramente establece lo que debe hacer cada poder del Estado. El Poder Judicial tiene muy definidos sus funciones, como así la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Argentina nadie se va a robar. Aunque también te diría que hay esos puntos ahí para agarrarse. Por ejemplo, muchos dicen que en los próximos meses, tal vez años, no sé, veremos, el artículo 99 de la Constitución Nacional se va a utilizar mucho. El artículo 99 es las atribuciones del Poder Ejecutivo con respecto a los decretos de necesidad y urgencia. Claro. Así que atención, porque si un presidente no consigue por el Congreso aprobar ciertos paquetes de leyes y de medidas, puede recurrir a los decretos de necesidad y urgencia. Pero ¿en qué casos y en qué casos no? Bueno, la Constitución ahí, cada constitucionalista hará su lectura de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a través de un DNU. Está muy claro para mí. Hay otros que, viste, que pueden ahí agarrarse para eso para poder... Creo que hay un punto muy claro que salió hace poco, donde en la época de la pandemia se había declarado de interés público lo que es Internet, todo. Y en estos días se tiró para atrás. Exacto, a medida una cautelar, una solicitud de una de las empresas se dio para atrás también.
Por una medida, bueno, no es servicio esencial según la justicia también. Eso no está definido, o sea, ya es cada uno que de los dice jueces. La justicia que lo tiene que decidir el Congreso. Exactamente, no lo puede decidir exactamente a través de un decreto. Y no se hizo durante estos 4 años, claramente ya no se va a conseguir ahora. Así que ya se notan las facturas del teléfono. Claro, sí, claramente. Así que bueno, mirá con todo lo que aprendemos, ¿viste? Ya tendríamos que hacer un segmento de la Constitución Nacional. Continuamos entonces hasta las 12. Acá en el magazine cerca tuyo.